Hola, buenas tardes, Miguel y Alicia. Buenas ¿Me escuchan tardes. bien? Sí, perfecto. Bien. Vamos a comenzar por el tema más inmediato o más coyuntural, que es este apoyo explícito que ha planteado la gente de UNILA, tu caso, a la lucha de los pequeños productores, de los trabajadores tareferos de la yerba mate, en estos reclamos que vienen planteando, a partir de la desregulación y la situación violenta que se ha generado, ¿no? En el campo, oprimiendo muy fuertemente a los pequeños productores yerbateros y a los trabajadores de la yerba. Ustedes, digo, vienen siguiendo este tema hace mucho, forman parte de grupos que están investigando esto. Contanos un poco cómo nace la necesidad de explicitar este apoyo. Bueno, la vinculación con los movimientos sociales y comunidades indígenas y trabajadores forma parte de una actividad permanente que tiene la universidad en el trabajo de extensión y forma parte del compromiso de paradigmas y políticos que la universidad tiene desde el origen de su creación. Entonces, eso se manifiesta en la región con gente del Movimiento Sin Tierra en Brasil, el CONAMURI en Paraguay o nuestras organizaciones en Argentina, como el Movimiento Agrario Misionero, el movimiento de productores agropecuarios, el movimiento campesino de liberación o el movimiento pedagógico de liberación también, eh, en esa realidad que constituimos todos como comunidad, trabajadores de todos los campos, profesionales, que debemos estar comunicados y articulados. En mi caso particular, me relaciono directamente con la gente del movimiento campesino de Misiones, el movimiento agrario y conozco la realidad y la difícil situación que están atravesando como parte del conjunto de la sociedad argentina, en en una destrucción de las fuentes laborales y la caída abrumadora de los salarios y todo lo que eso implica, si, la posibilidad de una vida digna. Y además, en el caso de los tariferos y los productores agrarios, sobre todo en el caso de los tariferos, tiene muchos agravantes. El ataque a a la fuente de trabajo, que lo hemos explicitado en la nota, y eso también hay que leerlo no solo en una realidad de la provincia de Misiones, sino también Argentina, como lo mencioné, y en una circunstancia de la política internacional y mundial que obliga a gobiernos que son serviles y que han explicitado su proyecto de servilismo antes de las elecciones y que lo están ejecutando. Entonces, esas cosas hay que analizarlas, hay que, hay que explicitarlas, este, porque son completamente injustas. Van más Carlos, allá, yo lo cierro ujú. van más allá de diferencias de ideas. Las Ujú. diferencias de ideas las podemos tener y las dialogamos, pero cuando ya se estructura una situación absolutamente injusta, eso ya trasciende también el campo de las ideas y toca el campo de la ética, de la dignidad y de los reales derechos humanos. Es una columna transversal a toda cultura. Carlos, pensaba también esto en clave regional, digamos, lo que pasa con los movimientos de pequeños productores en Misiones, pensándolo en relación a lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Paraguay, en las regiones cercanas. ¿Qué están viendo ustedes ahí? Bueno, a mí me parece muy importante poder reflexionar nuestros problemas en la Argentina en relación
a lo que sucede en otros contextos nacionales y políticos, y no por establecer comparaciones odiosas, sino porque la realidad está interconectada y los proyectos sociales y políticos de una nación en relación a otra tienen que ser proyectos de articulación y de colaboración. No ganamos nada con quedarnos encerrados, nadie salva a nadie y nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad. Entonces, si uno hace una relación con lo que atravesamos en el Brasil, realidad que conozco muy bien, la Argentina se está posicionando en las antípodas, porque el Partido de los Trabajadores del Brasil lleva a cabo, promulga, lleva a cabo y ejecuta acciones jurídicas que favorecen las fuentes de trabajo de los obreros y en el caso específico de los campesinos. El movimiento Sin Tierra, el mayor movimiento campesino del Brasil y de América Latina, tiene un apoyo en un tema que nosotros tendríamos que comenzar a conversar para solucionar todos estos problemas que tareferos, que los campesinos de Misiones y de la Argentina están atravesando, que es la reforma agraria. Eso se está discutiendo, se está llevando a cabo, se está avanzando. El movimiento Sin Tierra tiene un lugar importante en la economía brasilera, en el Estado brasilero, por ser ser los principales productores de alimentos agroecológicos, es decir, alimentos sanos. Entonces, un país, una nación que quiere desarrollarse, debe favorecer y fortalecer el mundo del trabajo, no destruirlo y no extraerles el valor, el plusvalor o la ganancia que las fuentes de trabajo realizan. Entonces, si desde el libertarismo argentino se le dice a eso marxismo o cristianismo de la liberación, que lo es, Lula tiene esa formación, el Partido de los Trabajadores tiene ese origen, antes de estar hablando y puras palabras, al menos tendrían que colocar a la Argentina en una séptima economía del mundo. Brasil está colocado por el mismo Partido de los Trabajadores en la sexta economía mundial. Entonces, ahí se mejora la propuesta y se habla desde los hechos. Así sea el otro un contrincante. Entonces, ahí sí tenemos un verdadero diálogo o un verdadero trabajo de ideas y de propuestas con el oponente político en el caso de que lo haya. Por la política no requiere que todos pensemos iguales, ni siquiera en un mismo partido, pero hay que hablar con hechos, no con rótulos, descalificaciones, que si zurdo, que si cristiano, que si esto, que si lo otro. Hay que hablar con hechos, sin destruir al propio pueblo, porque ser bravos y destructores con el propio pueblo y ser sumisos con el imperialismo, eso no tiene ningún mérito absolutamente de nada. Ujú. Viviendo Y como te perdón, ha y del tocado lado vivir, paraguayo, que también, perdón, que hablabas de Brasil, pero quedó ahí el campesinado, el movimiento de pequeños productores de Paraguay. Bueno, el caso paraguayo, que lo conozco, también viajo a Paraguay mínimo una vez por semana. Conozco la realidad de la gente de las ligas agrarias y otros sectores. Es una realidad muy triste, muy dividida, en el sentido de establecer, imponer proyectos neoliberales, libertarios, en donde los pobres son cada vez más pobres y a la vez aumenta la cantidad de pobres y los ricos son cada vez más ricos y
se reduce esa cantidad de ricos extremos. Digo eso porque el libertarismo argentino ha hecho una relación como que el modelo paraguayo es un modelo exitoso y realmente está totalmente alejado de la realidad. No es la realidad en lo más mínimo. Incluso el modelo paraguayo tiene una profundización mayor que la Argentina en esa división, y la Argentina infelizmente va camino hacia esa profundización, porque decir, ese libertarismo, ese capitalismo argentino, no solo, y está claro en la nota que hemos colocado, no solo destruye la fuente de trabajo al trabajador, sino también al capital, es decir, a grandes sectores empresariales argentinos. La cifra es muy simple, son casi 17.000 empresas cerradas en la Argentina. Así es. Entonces, eso también interpela a la misma clase empresaria, que también tendría que formarse un poco más, tomar un poco más de conciencia, profundizarlo, porque siguen insistiendo en un mismo modelo que los destruye a sí mismos, y no avanzan en construir conjuntamente con otras ideas una ideología más amplia, donde todos podamos vivir mejor. No se trata tampoco de un mero choque de ideologías, pero una ideología más amplia que se refleje en la realidad y que se pueda vivir en un modelo mejor, y tienen que conocer otras opciones. Si no, siguen insistiendo también en lo mismo y atraviesan las situaciones que atraviesan. La única diferencia es que los que menos resistencia tienen son los que menos recursos tienen, Carlos, ayer que son las hablamos clases con trabajadoras. claro, ayer hablamos precisamente con trabajadores de Asindar, que probablemente sea de las industrias siderúrgicas más grandes de toda Sudamérica, y ellos están atravesando exactamente lo que acabas de describir. Es decir, la empresa en sí, viendo cómo ingresa acero desde China, compitiendo con el acero que ellos producen aquí y teniendo que achicarse. Puntualmente, estas derechas que estamos describiendo tienen además un componente que es el incrementar los volúmenes de violencia que pueden desplegar, la capacidad de amedrentamiento de la población. ¿Cómo ves ese fenómeno en caso de Paraguay, en el caso en su momento de Colombia, no hoy, pero en su momento sí, con Uribe, el caso nuestro en la Argentina, el caso Bolsonaro? Bueno, es un tema clave. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí. Es un tema clave que está íntimamente ligado a esta acumulación de riqueza y de capital en sectores muy concentrados, que sacrifican hasta a la misma clase empresarial, que ojalá que también el empresariado despierte y tome un sentido más nacional, al menos de amor a la patria también, y pueda construir, como dije, una ideología más amplia para un modelo más concreto y bueno para todos. Eh, es un tema bien complejo. Yo lo situaría en lo que se denomina pedagogía de la crueldad, Mm. para sintetizarlo porque es bien extenso. Obviamente que al imponer un modelo ideológico restrictivo, dualista, ricos por un lado y autoconcentrándose, y pobres que van aumentando, y incluso hasta lo engrosan algunos empresarios que no pueden resistir tampoco la caída. Eso obviamente está acompañado de un sistema represivo, sea a través de determinados medios de comunicación hegemónicos que cumplen una función orgánica, sea a través de colocar las fuerzas del Estado que tienen que defender a una población, pero lo vemos por televisión, que van
y matan a palo a gente que ha trabajado 30, 40, 50 años, y obviamente en distribuir informaciones que distorsionan la realidad, que no son ciertas, que son falsas, con el sentido de imponer ese modelo. Ahora, eso tiene unos efectos que a la vez se ejercita por los medios de una violencia no solo externa y explícita, sino de una violencia que aún tiene reviste una mayor gravedad, una violencia que uno puede decir interna, simbólica, casi espiritual en sentido negativo, porque va a ser causa y va a generar muchos otros tipos de violencia, y tiende a desensibilizar a toda una sociedad. Y voy a señalar un tema que es científico, es decir, tienden a llevar a toda una sociedad a una estructura psicopática. La pedagogía de la crueldad analiza eso, desde la antropología, desde el psicoanálisis. ¿Qué significa eso? Una sociedad que se acerca a una estructura psicopática, una de las principales características es hacerse insensible ante el sufrimiento del otro. A mí no me ha tocado, por un lado, o toma, siendo incluso un trabajador, la posición que en realidad no tiene, una posición de privilegio o de un gran rico, supongamos. Eso hasta lo hemos visto en televisión. Ujú. Entonces, son fenómenos que son estructurales, se van estructurando, se aplica una estructura jurídica, entonces, incluso para consolidar todos estos elementos, y el resultado es un caos, es decir, falta de organización, si incluso en los propios ámbitos de resistencia eso no se analiza, no se profundiza y no hay también autocrítica, cuesta mucho más organizarse, hacer frente ante tamaña agresión, ¿no? Carlos, por último, pensaba en la UNILA, en esta universidad, en cómo nació, cómo está también inserta en la región, triple frontera, las distintas acciones en las que uno se cruza también con referentes de la UNILA, foro social de la triple frontera hace poco, no sé, mañana hay una actividad en el marco del 1 de mayo, hay un acto ahí también en la UNILA. ¿Cómo aparece esta universidad como escenario, si se quiere, para encontrar distintos actores, problematizar distintas temáticas, aportar? Sí, la UNILA, el espíritu de la UNILA, creado por el Partido de los Trabajadores, por Lula y todos los que colaboramos en el proyecto día a día, tiene ese sentido, ¿no? Que América Latina se vea a sí misma, vea la riqueza cultural, ancestral, los pueblos que tiene, dejar de copiar modelos que no nos representan, que nos dividen, que nos empobrecen, eh, y vincularse directamente con los sectores sociales. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos, por ejemplo, en relación al 1 de mayo, todos los años realizamos actividades, ya sea en la universidad o en otras instituciones, van cambiando los edificios, por ejemplo, en relación con la Central Única de Trabajadores, y se tiende justamente a reunir gente de la Argentina, del Paraguay, y este año, porque el anterior nos reunimos los tres países con comunidades también, y propusimos invitar a gente del Uruguay, entonces también se van a sumar. Y esto para nosotros es un continuo. Venimos de fin del año pasado de haber organizado un congreso de los pueblos
importante y grande, donde invitamos al expresidente Mujica, al expresidente uruguayo, que conocí personalmente, a él, a su esposa, en su casa, en Uruguay hace mucho tiempo, y había venido también la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez. Entonces, es una actividad en donde la universidad tiene que tener una función social. Para eso han sido las universidades creadas. Es decir, tienen que producir un conocimiento que parta de la realidad social propia, no reproduzca modelos ajenos que no conocen nuestra realidad y nos dividen a la vez y vuelvan a nuestra realidad. Entonces, ahí hay una relación totalmente diferente, ¿no? Ujú. Carlos, muchas gracias, ¿eh? Bueno, les agradezco de mi parte y saludos a ustedes y a la audiencia a Sí, Muchas disposición. ojalá podamos repetir esto en poco tiempo más. Sí, Carlos, un abrazo grande. Con gusto, un abrazo. Hasta luego. muchas gracias. Bueno.